El Salmo 104, Tehilim Kuf Dalet, es una gran alabanza al observar la creación y contemplar en el orden de la creación, en la forma de la creación, en cada una de las criaturas, cómo entre todas funcionan armoniosamente. Esto genera y da la sensación a la persona de alabanza y de agradecimiento a Dios por ser parte de su creación. De hecho, el Salmo no dice quién es el autor, pero el Ibn Ezra, uno de los comentaristas clásicos de los Tehilim, dice la lógica es que lo compuso el rey David. Como ya vimos varias veces a lo largo de todos los salmos, que el rey David alaba a Dios al contemplar su creación. Entonces, en este salmo exhorta a su alma a bendecir a Dios y alabarlo a Dios por cada una de las cuestiones, como vamos a ver a lo largo del salmo. Aleph 1. Bendiga mi alma a Dios, Dios mi Señor. Godalto, Gadol quiere decir muy grande, Godalto eres enorme, muy grande, pero no en tamaño, sino que tu grandeza es muy grande. Esplendor, majestad, te has vestido, Dios es el rey por sobre toda la creación. Veis, 2. ¿Cuál es la creación de Dios? Oite oir kasalma, noite shomaim kayiriyo. Envuelves la luz como una vestimenta, o sea, Dios inviste en la luz, y extiendes los cielos como una sábana, como una cortina. A lo largo del Salmo vamos a ver que el rey David se detiene en cada uno de los días de la creación. Lo primero que fue creado fue la luz, ese es el primer día. Y ahí, oír, que sea la luz. Entonces empieza hablando de cómo la luz envuelve a Dios, por así decir. Gimel 3. Quien techa con agua los lugares supremos, elevados, quien pone a las nubes como su montura, o sea, Dios se monta, por así decir, por sobre las nubes, y quien anda sobre las alas del viento. Esto se referencia al segundo día, en donde hay una separación entre las aguas supremas, las aguas inferiores, quiere decir, hay aguas arriba, por así decir, espiritualmente hablando, no tiene que ver con una cuestión física. La Toira no es un libro de astronomía, no es un libro de biología, etc., sino que la Toira plantea un modelo de descripción del universo a nuestro alrededor a partir del relato mismo de la Toira, a partir del relato de una persona que observa el mundo y ve, por ejemplo, que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero no hay diferencia, incluso astronómicamente hablando, si el Sol gira alrededor de la Tierra alrededor del Sol, es la misma cuestión como está explicado en diferentes lugares. El punto aquí entonces en el versículo 3 es que Dios techa con aguas los cielos. Y esto hace referencia al segundo día. Dalet 4. Hace, malachab significa enviados. Malach quiere decir también un ángel, pero los ángeles son enviados de Dios, propiamente dichos. Entonces, hace a los vientos sus enviados. Traducción literal en el orden, hace enviados a los vientos, sus sirvientes el fuego ardiente. 5. Fundó a la tierra sobre su sostén, sobre su fundamento, para que no vacile nunca más. Vov 6. Los abismos, o sea, las aguas profundas, como una ropa, la cubren a la tierra, como es sabido que en el relato mismo del comienzo de la creación, las aguas cubrían toda la tierra, y sobre las aguas, sobre los montes, se sostienen las aguas, se paran las aguas, o sea, cubrían totalmente la tierra, incluso las montañas. Zain 7. Y aquí hacemos referencia al tercer día de la creación. De tu grito huyeron, se escaparon, se retiraron las aguas de arriba de la tierra. De la voz de tu trueno se apuraron, o sea, salieron rápidamente de donde estaban. Ges 8. Se levantaron sobre las montañas, bajaron a los valles, o sea, las aguas estaban sobre las montañas, como dijo anteriormente, pero esas aguas bajaron a los valles, al lugar que fundaste para ellos, para las aguas, donde se quedan en el océano, donde corresponden los ríos, los mares, etc. 9. Y no solamente las aguas están en donde Dios indicó, entonces no solamente están donde corresponde, sino que un límite pusiste para que no lo transgredan.
es decir, las arenas y las playas. Es conocido como lógica, una de las bondades de Dios que podemos observar en el mundo es que las aguas no pasan nunca de su límite. Entonces, límite pusiste para que no pasen, para que no retornen a cubrir la tierra. Yud 10. Quien envía manantiales en los ríos, entre las montañas van, digamos, los ríos, arroyos, etc. Yud Aleph 11. Dan de beber esas aguas, esos manantiales, a todas las bestias del campo. Quiebran los animales salvajes su sed, ishberu como quebrar, pero el punto aquí es saciar la sed, por supuesto, simplemente para traducir las palabras correctamente, digamos. Entonces, de esas aguas que Dios mencionó anteriormente en el Salmo, que Dios acomodó en sus lugares, beben todos los animales de la tierra. Yud Beis 12. Sobre ellos, sobre los manantiales, cerca de los manantiales, las aves del cielo residen, y entre el follaje y las hojas dan sus voces, sus cánticos, etc. Yud Gimel 13. Das de beber a las montañas desde tus lugares supremos, la lluvia que cae sobre las montañas viene de arriba, de las nubes, etc. De los frutos de tus acciones se sacía la tierra. Yud Dalet 14. Brota pasto para los animales y verdura, pasto también. Y aquí hay dos formas de traducir. La avoida sa'adam, una forma de traducir es, por un lado, pasto para los animales, ya dijimos. Por otro lado, pasto para el ser humano, para el trabajo del hombre. Es decir, el hombre toma de los vegetales y los utiliza para diferentes cosas, para hacer tintas, para hacer medicinas, etc. Esto es Eisev la avoida sa'adam, el pasto para el trabajo del hombre. Es decir, para las funciones diferentes que el hombre encuentra en los pastos de la tierra. Por el otro lado, otra forma de traducir es que Dios hace brotar pasto para los animales sin que los animales trabajen. Simplemente está ahí el pasto y los animales comen. Pero Eisev la avoida sa'adam, lo que el hombre come, como vamos a ver en el siguiente versículo, es a través del trabajo del hombre, como dice en la Toira, con el esfuerzo de tus manos comerás pan. Es decir, que hay un trabajo específico que el hombre tiene que hacer en la tierra para que crezcan diferentes verduras o pastos, etcétera, como vamos a ver, productos del campo, para que el hombre los utilice. Como dice más adelante, para sacar pan de la tierra. ¿Y cuáles son esos eisev, esos pastos que el hombre tiene que trabajar para que salgan de la tierra? Tesvav 15. Y el vino alegra, vino es el primer asunto, uvas, el vino alegra el corazón del hombre. El aceite es el segundo asunto, para hacer brillar el rostro de aceite, es decir, la gente se solía, esparcir aceite por el cuerpo, etcétera, y estaban como brillantes. Y el último asunto, y el pan, el corazón del hombre, sacía. Estos tres asuntos vienen, Eisev la avoida sa'adam, como dijo en el versículo anterior, es el pasto, digamos, por el trabajo del hombre. Entonces tradujimos para el trabajo del hombre o por el trabajo del hombre en el versículo anterior. Tetzain 16. Que se sacíen de lluvia los árboles de Dios y los cedros del Líbano que plantó, que Hashem mismo plantó. Y aquí hay una diferencia entre Atzei y Hashem. Los árboles de Hashem son árboles que dan frutos, como vimos anteriormente también, el concepto del aceite, el concepto del vino. Y por el otro lado, ¿por qué justamente habla de los cedros? Los cedros del Líbano que Dios plantó. ¿Por qué dice que Dios plantó? Porque los cedros no tienen frutos. Es un árbol que no tiene frutos. Y es una referencia a todos los árboles que no tienen frutos. El hombre no los utiliza, no los planta. Entonces es Dios mismo el que plantó esos árboles y esos árboles se sacían de la lluvia que Dios manda. Yud Zayin 17. Que ahí, en esos árboles, las aves, los pájaros, hacen sus nidos, y Cánones hace sus nidos. Hasida es un tipo de animal, un tipo de pájaro también. En los broishim, en un tipo de cedro, está su casa. Yudches 18. Los montes elevados son para las cabras de la montaña o para gacelas, diferente forma de traducir Yelim,
Las piedras son un refugio para los conejos. Esto era referencia a todo lo que ocurría con el agua que llueve, el agua que Dios colocó en el lugar adecuado y cómo el agua tenía su lugar para que se vea la tierra, y esto es lo que pasa cuando se ve la tierra, los árboles, etc. Ahora entramos en el cuarto día. Yutes 19. Hizo Dios, por supuesto, la luna para las fiestas, como es sabido que el pueblo judío cuenta sus meses de acuerdo al ciclo de la luna. Shemesh Yoda Mevoye, y el sol conoce el momento en el cual se pone. Job 20. Dios coloca, por así decir, ¿cuál es la utilidad de la oscuridad? Dios coloca la oscuridad para que sea de noche. La gente descansa, los animales descansan, etcétera, como vamos a ver. Y en la noche andan todos los animales del bosque. Salen a la noche, ¿para qué? Job 21. Los leoncillos rugen para comida, es decir, el león, leona, etcétera, salieron a buscar comida y vuelven hacia la noche, y los leoncillos están pidiendo comida. Entonces, de vuelta, Job 21, los leoncillos rugen por comida para pedir de Dios su comida, su alimento. Job 22, cuando brilla el sol, se recogen los leoncillos a su lugar de vuelta y a sus moradas, en sus moradas se recuestan. Job 23. Entonces, cuando los animales salvajes vuelven a sus lugares, como dijo anteriormente, que en la noche salen todos a pasear, por así decir, por los bosques, etc. Entonces, Job 23, sale el hombre a su función y a su trabajo hasta el anochecer. Job 24, una vez que el rey David pensó en todas estas criaturas, cómo está todo acomodado y ordenado, cada uno en su lugar, entonces su corazón, por así decir, alaba a Dios. Job 24, cuán multiformes son tus creaciones, Dios, todas con sabiduría hiciste, llena la tierra tus creaciones. Kinyaneja literalmente significa aquello que adquiriste, pero Dios a través de crearlo adquiere todas las cosas, son todas de él. Job 25. Ahora vamos al quinto día. En el medio, por así decirlo, se interrumpió entendiendo la utilidad de la tierra y como el agua no cubre la tierra y todo el pasto y todos los animales, todo funcionando, por así decirlo, en un ecosistema. Y ahora continúa con el relato en el quinto día. Este es el mar grande y amplio. Yodaim literalmente significa manos, pero Rahav Yodaim significa amplio, grande. Ahí hay criaturas sin número dentro del mar, animales pequeños junto con grandes. Job 26. En los mares, barcos andan, y el Liviasan, que se refiere a un animal enorme, nuestros sabios cuentan en los Midrashim, en el Talmud, que era un animal tan grande que Dios lo tuvo que degollar, y está ahí guardado para los tzadikim en el mundo por venir, porque había macho y hembras y se multiplicaban, se acababa todo el mundo de tan grandes que eran. Esto es lo que dicen nuestros sabios en el Midrash. Ahora, ¿qué significa esto? Nadie sabe. Y estamos esperando la venida de Mashiach rápidamente para poder disfrutar del Livioson. Es un tipo de animal. De hecho, en hebreo moderno se dice ballena, pero no es que una ballena, algún tipo de animal. E incluso es muy posible que haga referencia a algo espiritual. Y nuestros sabios en el pensamiento jasídico justamente hablan del Livioson como algo espiritual, como el nivel de los tzadikim, los justos que sirven a Dios, etc. Pero el punto es, volviendo a la traducción del versículo, ahí en los mares los barcos andan y el Liviasan que creaste para jugar con él. Job 27. Todos los animales mencionados anteriormente, incluso el hombre, hacia ti depositan su esperanza para que les des comida en el momento que les corresponde a cada uno de ellos, porque cada uno come una cosa diferente y en momentos diferentes. Job 28. Les das a ellos y recogen, Dios le da comida a cada uno, abres tu mano y ellos se sacían de todas las cosas buenas. Job 29. Por el otro lado, cuando ocultas tu rostro, ellos están confundidos.
Cuando recoges, retiras su espíritu, mueren y al polvo retornan. Lamed 30. Pero en la resurrección de los muertos, en el futuro por venir, envías tu espíritu y los recreas y renuevas el rostro de la tierra, la faz de la tierra, por así decir, en la venida de Mashiach y posterior a la venida de Mashiach, la resurrección de los muertos, etc. Esto puede ser que haga referencia solamente al hombre, e incluso algunos comentaristas dicen que hace referencia también al resto de las criaturas, como Dios las va a renovar en la resurrección de los muertos. Lamed Aleph 31. Una vez que describió a toda la creación, pide a Dios que sea la gloria de Dios por siempre, o sea, que se revele en la creación su gloria, que lo podamos ver con ojos de carne y hueso, y que se alegre Dios con todas sus criaturas, que en la práctica el mundo que creó es, como dijimos anteriormente, armonioso y funciona cada componente como un rompecabezas gigante, cada componente, cada pieza en su lugar cumpliendo su función. Lamed Beis 32. Aquel que observa la tierra y esta tiembla, toca los montes y humean, como fue en la entrega de la Toira, que la Toira dice que Ar Sinai o Shankulo, el monte Sinai, estaba totalmente humeante por la presencia de Dios en ese lugar. Lamed Gimel 33. Cantaré a Dios con mi vida, entonaré un cántico también a mi Señor con mi ser, es decir, con todo mi ser. Lamed Dal, 34. Y esta es una petición que agrade a Dios mi plegaria, yo me alegraré en Dios. Lamed Hei 35. Que se acaben los pecados de la tierra en el momento de la venida de Moshiach. En Tchias Amazing no va a haber más este concepto de pecado, y malvados no habrá más. Bendiga mi alma a Dios, bendito sea Dios, alabado sea Dios. Esto es Aleluya. Si bien dijimos en la introducción que van mencionando los diferentes días de la creación, el sexto día y el séptimo día no fueron mencionados. El sexto día, por así decir, el hombre y los animales fueron mencionados. El séptimo día, Shabbos en particular, no fue mencionado, pero hace referencia a Tchias Amazim, a la resurrección de los muertos, la venida de Moshiach, y este es el concepto de Shabbos también. De hecho, la venida de Moshiach se conoce como Yom Shekule Shabbos, va a ser un día largo que va a ser todo como Shabbos. Entonces, ahí están todos los días mencionados. En este salmo en particular hay montones de asuntos interesantes. Por un lado, en el versículo 19, donde dice que Dios hizo la luna para las fiestas. Es sabido el primer comentario de Rashi, uno de los comentaristas principales de la Toira. Su primer comentario sobre los primeros versículos de la Toira. Rashi trae una idea interesante. La Toira no debería haber comenzado sino de un versículo en Parshas Boy. Etc. Este mes será para ustedes el primer mes, etc. Es decir, la mitzvah del calendario. La Toira, la palabra Toira viene de la palabra Hoira, surge del concepto de enseñanza. ¿Dónde empiezan las enseñanzas concretamente? Las mitzvot, los preceptos, un libro de leyes. ¿Dónde empiezan? Con la primera mitzvah. ¿Cuál es la primera mitzvah que Dios en la práctica dice al pueblo judío? Esta idea de los Rosh Chodoshim, los comienzos de los meses, hacer un calendario. Y esto fue en el libro de Shmois, en el segundo libro de la Toira, y entrado ya en el segundo libro de la Toira, cuando el pueblo judío todavía no había salido de Mitzrayim. Entonces Rashi se pregunta, ¿por qué la Toira empieza con Breishis? Si en realidad la Toira es un libro de leyes. Y Rashi trae su respuesta, para enseñarnos que todo el mundo le pertenece a Dios, y que Dios le dio la tierra de Israel al pueblo judío, etc. Pero el punto es, volviendo a la pregunta misma, está claro que la primer mitzvah de la Toira es un calendario. Es el tiempo, que hace referencia a este versículo, que Dios hizo la luna para los tiempos, como está escrito en Breishis también, que Dios hizo el sol, la luna, las luminarias, para que nosotros tengamos fiestas y miramos el tiempo de acuerdo a estas cuestiones. ¿Por qué la primer mitzvah justamente tiene que ver con el tiempo? Porque el concepto de las mitzvot es la santificación del mundo material en el que nosotros vivimos. Utilizar el mundo a nuestro alrededor para el servicio a Dios. Esto es una mitzvah. Ahora bien, uno podría pensar que esto se refiere al espacio nada más. Pero viene la Toira y nos enseña que incluso el tiempo, uno debe santificar, uno debe inyectar, por así decir, que tuya santidad en el tiempo propiamente dicho. Por eso
hace referencia a esta cuestión de la luna y la primer mitzvah de la Torah. ¿Por qué es la primera? Que no solamente es en cantidad, en tiempo la primer mitzvah, sino que en nivel es la primer mitzvah. ¿Por qué? Porque es un ejemplo clásico de la motivación y la razón de ser de las mitzvot. Santificar el mundo a nuestro alrededor, tanto en lo material, en el espacio, como en el tiempo. Ahora bien, otro versículo muy interesante, en medio de la descripción de la creación, el versículo 24, David Amelech dice: cuán grandes son tus creaciones, Dios, cuán multiformes son tus creaciones, Dios, todo has hecho con sabiduría, la tierra está llena de tus creaciones, etc. Y la idea es sabido, el judaísmo plantea que el hombre, el ser humano, es la creación más elevada que hay. Ahora bien, si el ser humano es la creación más elevada que hay, ¿qué pasa con el resto del mundo? Como vemos que el David Amelech mismo describe toda la creación, diferentes tipos de animales, pastos, agua, tierra, nubes, etc. Cuán multiformes, cuántas criaturas que hay en el mundo. De hecho, si uno analiza, el hombre es, por así decirlo, la más chiquitita. Hay muchísimos de objetos inanimados, hay muchísimas plantas, muchísimos animales, y hombres menos que todos los restos de las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre es el top, lo más elevado de la creación. En cantidad, pues por supuesto, hay más objetos inanimados, hay más vegetales, hay más animales que hombres, que seres humanos. Esto es en cantidad, pero en calidad, los objetos inanimados son inanimados, están muertos, ni siquiera se mueven, no crecen tampoco. Los vegetales por lo menos crecen, no se mueven de su lugar, pero crecen. Los animales no solamente crecen, sino que también se mueven de su lugar. Pero el ser humano tiene seichel, tiene intelecto, puede pensar, puede entender cuestiones, a pesar de que los animales también tienen seichel, también tienen intelecto, pero el intelecto de los animales no es más que un sirviente de sus necesidades naturales, comer, beber, reproducirse, etc. Para esto instintivamente tienen seichel, tienen cierto nivel de intelecto. Pero de vuelta, no es que son intelecto, su asunto es las necesidades naturales. Y el intelecto les ayuda a cumplir con esas necesidades naturales, escaparse de aquello que hace daño, acercarse a aquello que quieren, etc. Pero en el ser humano es justo al revés. Las necesidades naturales son sirvientes del intelecto. El ícar, el principal asunto de un ser humano es el intelecto, el seichel. Ahora bien, con esto entendemos que si bien en cantidad hay menos seres humanos que otra cosa, en calidad el ser humano es la criatura más elevada que hay. Pero, ¿cómo hace el ser humano para crecer, para avanzar y superarse a sí mismo? Los objetos inanimados, los minerales, por ejemplo, se vuelven parte del mundo vegetal. Crecen al próximo nivel en calidad a través de que los vegetales los absorben de la tierra y los utilizan para crecer. Los animales, al comer el mundo vegetal, lo están elevando también de nivel, porque están creciendo de esos vegetales y se mueven, etc. El ser humano come a los animales y con esto los eleva de nivel infinitamente superior. El animal, por así decirlo, se transforma, y el vegetal también, se transforman en ser humano, le dan fuerza al ser humano. Y el ser humano, ¿cómo se transgrede, cómo se traspasa, cómo se supera a sí mismo? Y la idea es, cuando el seichel, cuando el intelecto analiza, contempla la creación, por ejemplo, como está haciendo David Amelech, y por eso esta idea está basada sobre el versículo cuán multiformes son tus criaturas, Hashem. Cuando el ser humano contempla la creación y el intelecto logra entender que hay algo que trasciende el intelecto, hay algo que está por encima del intelecto, que es Dios, es el creador. Esta es la superación misma del ser humano, esta es la forma de llegar a la plenitud misma del ser humano, no anulando el intelecto, sino a lo contrario, por todo lo contrario, utilizando el intelecto para llegar a Dios y para vincularse con Dios. Entonces termina siendo el objetivo de todo aquello intelectual del ser humano justamente trascender, justamente conectarse con el uno, con la unicidad de Hashem, con el creador de todas las cosas, y por eso en medio del relato de esta meditación, por así decir, que estaba haciendo el rey David para enseñarnos a nosotros a meditar en la creación y conectarnos con Dios, en medio de esa meditación, él ya llegó a la conclusión, impresionante Dios, todo con sabiduría has hecho. Que podamos utilizar este salmo y otros también, y otras ideas para meditar, para contemplar en la creación, para poder llegar al vínculo, a conexión con Dios, que ese vínculo se exprese en nuestro corazón, en nuestra mente, que lo podamos sentir, y que rápidamente venga Mashiach para que no solamente lo podamos sentir, sino que podamos verlo con nuestros ojos de carne y hueso.